Hermanos, bienvenidos, buenos días a Tesoros del Cielo. Una vez más empezamos nuestra clase de la serie Esperanza y estamos en la lección número 3. Ahí se me pasó, miren, escriban en sus hojitas el número 3. Vamos a estudiar las definiciones bíblicas de la palabra esperanza, pero en el Nuevo Testamento. Así que todo esto para enfocarnos en este precioso regalo que tenemos de parte de Dios, que es la esperanza. La esperanza nos ayuda a vivir vidas abundantes, con propósito, vidas en paz con Dios y con nuestro prójimo. Así que muy importante la esperanza. Así que vamos a orar ahora sí juntos con ustedes para preparar nuestros corazones y buscar que el Señor nos hable, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos corrija y el Señor nos equipe para toda buena obra. Dice que para eso es la palabra de Dios, para que nosotros estemos equipados para servir y glorificar a Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, seguimos delante de tu hermosa presencia, Señor, rogando que tu nombre sea santificado, Señor, sea como es separado, es santo, 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 único. Solo tú eres Dios, Señor. Y entramos ante tu trono en el nombre de Jesús para bendecirte porque eres bueno, eres justo, no hay nadie como tú, Señor. Te bendecimos porque te ha placido, Señor, otorgarnos tantas bendiciones. Gracias por la vida espiritual, la vida eterna. Gracias por Jesús, nuestro Señor, quien hace posible todas estas bendiciones en nuestras vidas, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos en Él. No nos avergonzamos de esa esperanza que ha sido derramada en nuestros corazones a través del amor de Cristo. Señor, y pedimos que tú nos des sabiduría, que hables, Señor, a través de esta tu sierva, Señor, para la edificación de tu pueblo, Señor. Padre Santo, llena nuestra mente y nuestro corazón de tu esperanza, Señor Jesús. Y es en tu nombre bendito que pedimos estas cosas. Amén, amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un resumen breve para que no se nos olvide las diferentes definiciones de la palabra esperanza en las Escrituras. Hemos visto varias definiciones en el Antiguo Testamento. Hoy veremos también la que está en el Nuevo Testamento. Vamos a repasar. La primera palabra que vimos de esperanza es la palabra tikvah. Tikvah quiere decir cuerda. Acuérdense en eso. Por alguna razón, el Señor conecta la palabra esperanza con esta palabra tan sencilla que es la cuerda, ¿verdad? Y dijimos, ¿por qué? Porque la cuerda nos conecta con algo. Cuando amarramos algo, aseguramos algo, o podemos conectarnos con alguien, ¿verdad? Vimos el ejemplo de a veces amarran a los niños cuando los van caminando para que no se escapen, ¿verdad? Es una seguridad. Y eso es lo que el Señor hace a través de la esperanza que nos da en Jesús, nos asegura. Nos amarra con Él para que cuando Él venga, ¿verdad? Todo esto en relación con la palabra, con el rapto, esa promesa de que el Señor nos va a llevar. Entonces, como que nos jala con la cuerda, esa es la esperanza, la idea. Nos conecta con Él, nos asegura, nos va a dar un jalón a llevar con Él. Tikvah. Así que esa es la palabra esperanza. El Señor dice que nos saca del pozo, ¿verdad? De la angustia a través de esta esperanza. También vimos la palabra esperanza, que es yahal, que quiere decir esperar por o esperarlo aunque se demore, ¿verdad? Ese es más común, ese concepto, ¿no? La esperanza es esperar aunque se tarde algo, ¿no? Hay que esperar por eso, ¿no? Ese es el yahal, como muy conectado con la palabra esperanza en español, ¿no? Esperanza, tengo que esperar por algo. También vimos la palabra mikveh, que quiere decir colección. Esto lo vimos la semana pasada. Colección de aguas o colección de caballos o animales, ¿verdad? Así como cuando se junta un rebaño, ¿verdad? Han visto a veces esas películas o algo que ven todas las ovejitas o a veces vacas también, ¿verdad? Todas juntas.
Esa es una colección. Esa palabra esperanza se traduce de esa manera en muchos versículos en el Antiguo Testamento. En lugar de decir esperanza, dice colección. Y qué interesante, ¿no? Por ejemplo, vimos cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra y separó el agua de lo seco, ¿no? Esa colección de aguas es la palabra esperanza, ¿no? Y dice, ¿cómo explicamos esto, no? ¿Por qué Dios habrá dicho esa colección de agua es esperanza? Bueno, acordémonos que Dios nos va a recolectar, nos va a colectar, como dice aquí, nos va a recuperar. Él es el que nos va a llevar, ¿no? Así como colecta las aguas, Él junta las aguas, asimismo a nosotros nos va a juntar. Tanto a judíos como a gentiles de la fe en Cristo Jesús, vamos a ser colectados con Jesús en el cielo, ¿verdad? Como recopilados, ¿verdad? Es la idea. Esa es la palabra mikveh, que es una idea muy, muy, muy bonita. Miren, dice, mikveh es colección, recuperación, colecta de agua, de hombres, de caballos. Es la razón de esperanza, cosas que se esperan. Es un resultado. Cuando alguien dice tengo un mikveh, tengo la esperanza de un resultado, de que se va a juntar las cosas, que las cosas van a ser ordenadas, van a ser recopiladas, ¿verdad? A veces que en nuestra vida hay situaciones que parecieran caos. El día de ayer me tocó manejar a una ciudad que se llama Moreno Valley. Iba camino a darle una clasecita a un coro, a una escuela elementaria, y que Dios me ha bendecido con ese trabajito y tengo varios niñitos que están practicando para cantar para Navidad. Y en el camino hacia la escuela veo una tremenda nube de humo blanco y a la mano izquierda en la montaña un fuego terrible que estaban apagando, pero todo el humo se venía a la carretera y íbamos a 4 millas por hora, muy lento. Pero yo dije, y ahora un caos, porque los carros lo que hicieron, algo increíble, empezaron a virar vuelta en U dentro del freeway, de la carretera, en contravía. Los camiones de 18 llantas atravesados, volteándose, y yo pensando, ¿qué están haciendo? O sea, todos tenemos que esperar con paciencia a que nos saquen o que nos dejen pasar. Pero se empezó a hacer un caos, unos carros iban para adelante, otros iban para atrás, y cerraron el freeway como a 3 cuadras enfrente mío, y empiezan todos los carriles a tratar de salirse por una sola salida, un caos. Y en medio de ese caos, Dios me dirigió por unas calles que nadie estaba agarrando, todos estaban yendo por otro lado, yo no conocía el lugar, pero me sacó hacia la siguiente entrada donde sí estaba abierta la carretera y pude llegar, pero sí había mucho humo, mucha ceniza. Llega un momento que uno se empieza, como no conoce el lugar, dónde estoy, qué va a pasar, como un poco de angustia. Y ese es el caos que a veces pasamos en la vida, preocupaciones, temores, inseguridades, angustias en general, pero la esperanza que el Señor como que nos colecta, como que nos centra, nos pone otra vez en orden, nos recolecta. Esa es la idea que se me vino. Llegó un momento que dije, Señor, tu presencia, ¿no? ¿Cómo me sacó de ese lugar y me llevó con bien a mi destino, ¿no? Eso fue el mikveh del Señor, me recolectó, me coleccionó en mi estado emocional, ¿verdad? Y de depender de Él. También vimos 2 palabras de esperanza, que es la palabra betach, que quiere decir seguridad. Y esa es muy bonito porque eso es lo que nos trae la esperanza, tranquilidad, una aseguranza. Estoy bien con Dios, no importa lo que pase, en un sentido, todo mundo nos va a fallar, todo el sistema va a fallar tarde o temprano. No podemos poner nuestra esperanza en cosas ni en personas, sino en nuestro Señor Jesús. Aquí en Estados Unidos, en California, estamos sufriendo muchos fuegos
por todos lados hay fuegos en las colinas, en los montes, por la resequedad del clima y los vientos violentos que están habiendo. Por eso estamos un poco despeinadas todas las hermanas, porque mucho viento, pero incontrolables los fuegos, pero eso, la esperanza es la seguridad en medio de esta angustia, ¿verdad? Estar asegurado. Y a lo que iba la idea era de que mucha gente ha perdido todo, incluyendo mansiones en lugares muy exclusivos. Se han perdido mansiones, se han perdido cosas materiales, propiedades. Gracias a Dios no se han perdido vidas, pero a veces nos sentimos seguros en las cosas que tenemos. Esta es mi casa, este es mi carro, esto es mío, pero esas cosas son pasajeras. No podemos centrar nuestra confianza en esas cosas, sino tener nuestra seguridad en quien no falla, en quien es permanente, en quien es eterno, quien es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así que esa es la esperanza Bechtach, que es estar asegurado en un lugar de refugio. Es una esperanza, un hecho, un sentimiento de confianza, vivir sin cuidado, vivir con seguridad, ¿verdad? Y la última esperanza que vimos en el Antiguo Testamento es la palabra Makahesh, que quiere decir refugio, una cobertura de la lluvia, de la tormenta, de peligro o de engaño. La esperanza que tenemos en Jesús nos protege de muchas cosas. Es un refugio, es un amparo. ¿Se acuerdan el versículo que vimos, el Salmo, que dice Dios es nuestro amparo y fortaleza? Esas palabras es la palabra esperanza, la palabra Makahesh, que quiere decir mi refugio. Dios es mi amparo, Dios es mi esperanza en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, en cualquier peligro. Ahora dice, la esperanza que tenemos en la promesa que nos dio nuestro Señor Jesús de que Él vendrá por nosotros y no nos dejará, es una fuente de seguridad y refugio contra todas las tribulaciones que podamos estar pasando. Ponga ahí su tribulación, sea enfermedad física, problema emocional, relacional. Hay veces que el enemigo se ensaña, ¿verdad?, en contra de las familias, y hay tantas controversias, tantas incomprensiones, tantos malos entendidos, y pareciera que no hay fin para esta situación, pero el Señor es nuestra esperanza, esa promesa de que Él viene, de que Él va a poner las cosas en orden, de que Él nos va a sustentar, que Él viene por nosotros, nos ayuda a sentir seguridad y refugio. El saber que Él nos colectará, nos recogerá, nos recuperará, es un aliciente en medio del agobio y la incertidumbre del diario vivir. ¿Alguna vez se ha sentido sola o solo, incomprendido? Yo creo que sí. Todos pasamos por eso. A veces nos sentimos no valorados, ¿verdad? Nos sentimos tal vez muy poco reconocidos, ¿verdad? Y el Señor nos recuerda, ¿sabes que yo te amo tanto que voy a regresar por ti para recolectarte, para colectarte, porque yo te valoro, ¿verdad? Yo tengo un propósito para ti. Miren, podemos tener confianza y vivir vidas abundantes, llenas de paz, sabiendo que la esperanza de nuestro encuentro físico con Él es una realidad que esperamos con expectación, porque se dará en cualquier momento. No es una cosa que no va a pasar. No es un invento, es una realidad. Y eso nos lleva a llenarnos de paz, de fe y vivir vidas, o sea, poder superar. Porque a veces nos preocupa tanto lo que los demás digan, lo que los demás hagan. Pero si tenemos al Señor con nosotros, es un incentivo para vivir vidas plenas, ¿no? Sea que nos aprecien o no nos aprecien, sean que reconozcan o no reconozcan, no importa, porque
Lo que nos importa es que el Señor nos reconoce, que el Señor nos ama y Él viene por nosotros, ¿verdad? Él llena nuestros vacíos, Él suple. Él dijo, yo soy el gran yo soy, el todo, el sustentador. Yo soy la luz, yo soy la puerta, ¿verdad? Para que entremos a la salvación, a disfrutar de su presencia. Yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, el que te da el cuidado, sustento, ¿verdad? Como a las ovejitas, protección, ¿no? El Señor es todo para nosotros, ¿no? Y esa debe de ser nuestro aliento y nuestra esperanza. Bueno, hoy tenemos 5 versículos que vamos a ver la definición de esperanza en el Nuevo Testamento. Y ya hicimos un resumen bastante larguito, pero vale la pena. Ahora va a ser más sencillo porque solamente hay una palabra para esperanza en el Nuevo Testamento y es una palabra griega. Se nos hará más fácil recordar la palabra esperanza en el griego porque solo hay una palabra para esperanza y esta es la palabra elpis. Acuérdense como de Elvis. Sí saben quién es Elvis, ¿verdad? Elvis, cámbienle la B y pónganle una P. Elpis. Elpis quiere decir expectación gozosa y segura. Porque hay gente que tiene expectación. Se han juntado a veces con gente que es bastante negativa y todo es una expectación de fracaso y de lamento. Oh, esto va a pasar. Todo es una expectación negativa, pero el peace es una expectación para el cristiano en el contexto, usada la palabra en el contexto religioso. El peace quiere decir una expectación gozosa, algo emocionante, algo seguro. ¿Qué más? Dice, es en esperanza. El peace quiere decir estar en esperanza, o sea, estar guardado en esperanza, o también sobre esperanza. Ven esas dos diferentes definiciones, en esperanza o sobre esperanza. Y también el peace quiere decir teniendo esperanza en el autor de la esperanza, o aquel que es el fundamento de la esperanza. O sea, abrazarnos del único que nos puede dar la esperanza, que es nuestro Señor Jesús. También el peace quiere decir cosas que se esperan. Entonces, piensen en la palabra expectación gozosa, como cuando uno está tan emocionado de que va a suceder algo fantástico, ¿verdad? Algo maravilloso, una cosa que se está esperando. Pero también quiere decir estar basado en abrazarse, fundamentarse, estar en esa esperanza. Y vamos a ver el uso de esta palabra en 5 versículos, más bien 5 porciones bíblicas que nos ayudan a entender esta palabra del peace. Vamos a ver en Hechos capítulo 2, del versículo 22 al 26, la palabra esperanza aparece al final. Está hablando Pedro, el apóstol, y le dice a los que estaban ahí reunidos, acuérdense en que eran más de 3,000 personas, él está predicando, dando el evangelio, apenas viene el Espíritu Santo, lo empodera para ser testigo. Esta es la evidencia. Mucha gente dice, ¿cuál es la evidencia de que tengo al Espíritu de Dios en mi vida? El Espíritu, dijo el Señor, que iba a venir en nosotros y nos daría poder para ser testigos de Cristo. Entonces, una persona que testifica de Cristo tiene el Espíritu del Señor, está haciendo buen uso de ese poder de Dios, testificando de Cristo. Y aquí está Pedro lleno del Espíritu Santo, predicando a miles de personas, y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, en el pis. El Señor, Pedro está hablando de lo que el Señor sentía. El Señor murió y sufrió por nuestros pecados, por nuestra culpa. Recibe el castigo que nosotros nos merecíamos. Pero ahí no queda la historia. Gloria a Dios por el milagro de la resurrección. Dice, el Señor, Dios Padre, lo levanta porque la muerte no podía detenerlo. Porque ¿de qué se sostiene la muerte para detenernos en la tumba? Del pecado. La paga del pecado es muerte. El hecho de que morimos es evidencia de que somos pecadores. Y el Señor se identifica con nosotros y muere como pecador sin pecado. Por eso la muerte no puede detenerlo a Él, porque Él no era pecador. Pero paga como pecador, muere el castigo físico, sufre el castigo espiritual. El Padre se aparta de Él, pero para darnos vida. Por eso él viene a ser el primero, el primogénito, las primicias, el primero que sale en este cuerpo glorificado, como el que nos va a dar a nosotros el día que Él venga por nosotros o nos llame a su presencia. Así que, porque dice que los muertos en Cristo van a resucitar y los que estén vivos también, juntamente con ellos, en las nubes recibiremos al Señor en los aires. Nos vamos a encontrar con nuestro novio ahí. Pero ven, el Señor Jesús es el primero que dice, yo tengo el pis, esa esperanza. El Señor está conmigo. Y Él dice, el Señor está a mi diestra, mi Padre. Por lo que el Señor es mi sustento, sé que no voy a permanecer muerto. Y lo mismo podemos decir nosotros, porque el Señor está a mi diestra. Porque tengo al Señor conmigo, sé que no, se alegra mi corazón, se alegra mi lengua y mi carne descansa en esperanza, descansa en esta expectación gozosa. Pongan la definición al lado de esperanza, miren, el pis quiere decir expectación gozosa, entonces dice mi carne descansa en esa expectación gozosa y segura. Mi carne descansa en el fundamento que es Jesús. Mi carne descansa en esta cosa que espero, en esta esperanza de que el Señor me va a levantar a mí también. El creyente es un ser muy especial porque tiene algo que el mundo no tiene y es una esperanza permanente. La esperanza que tenemos en Jesús es evidencia o se evidencia en nuestro momento de morir. La muerte de un cristiano, la muerte de un creyente, un seguidor de Jesús, es la muerte más hermosa, una muerte pacífica, una muerte gozosa, porque tiene expectación de ver cara a cara, en vivo y en directo, a su Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Sin embargo, la muerte, todo por el contrario, la muerte de alguien que no tiene al Señor en su corazón es una muerte aterradora, una muerte llena de angustia, una muerte llena de horror, porque la persona empieza a ver ya el campo espiritual, empieza a ver su destino, ¿verdad? Entonces, realmente esto que dijo el Señor en su momento de morir, ¿verdad? Le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi carne descansa en el pis, ¿verdad? En esperanza, en expectación. Jesús sabía lo que iba a pasar. Estaba con una expectación gozosa de sorprender al enemigo 3 días después. Él vive y vive para siempre. Vamos a ver la siguiente porción, Hechos 23:6. Hechos 23:6, Pablo dice, entonces Pablo, ahora otro apóstol, noten, cada apóstol expresa la esperanza que tenemos en Jesús. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza, de la expectación gozosa que tengo del pis y de la resurrección de los muertos, se me juzga.
se lo estaba condenando por la prédica que él tenía y la fe en Jesús, la esperanza. Ese era el anuncio que él daba. Hay esperanza en Jesús. Él viene a rescatarnos, vino y viene otra vez para rescatarnos de la condenación, y él estaba en juicio por esa esperanza. Entonces podemos deducir, sacamos de Jesús su esperanza en medio aún de la muerte, y de Pablo entendemos que mucha gente nos va a juzgar y a condenar por esta esperanza que tenemos. Dice las Escrituras que para el mundo esta predicación es locura. Somos locos para el mundo. Estamos dementes, ¿verdad? Estamos fuera de nuestras cabales para el mundo. No entienden, porque esto se tiene que discernir espiritualmente, y ese discernimiento viene solamente a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, si Jesús mismo dijo, si a mí me han rechazado, a vosotros también. Así que regresamos a lo mismo. Nuestra satisfacción no debe de estar en la aceptación humana, en las cosas pasajeras, sino en que Dios nos acepte. Y el Señor dice que Él nos ha hecho aceptos en el amado. Nos ha adoptado en Cristo Jesús, nos ha hecho su familia. ¿Qué más queremos que estar en bien y en paz con nuestro Señor? Así que sí, Pablo sufrió por la esperanza, el peace, esa expectación gozosa que él tenía de que Jesús vendría por él, y él anunciaba esto, y fue condenado, sufrió hasta la muerte. Por eso dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, por lo demás me está guardada la corona de vida, la que me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. ¿Ven la conexión del el rapto y la esperanza? Pablo fue fiel a esta esperanza, a esta expectativa, esta expectación que él tenía en Cristo Jesús hasta el final de su vida. Y tan interesante, noten que Pablo murió decapitado, le cortaron la cabeza, pero tan segura era su esperanza en Jesús, que él dice, yo sé que él me va a dar una corona. ¿Dónde se ponen las coronas? En la cabeza, ¿verdad? Y físicamente él ya no tenía cabeza físicamente, pero espiritualmente él se veía completo en Cristo, ¿verdad? Y el Señor le iba a dar esa corona, se la va a dar y nos la va a dar a nosotros, pero no para gloriarnos, sino para nosotros mismos sacarnos las coronas y ponérselas a sus pies en adoración y alabanza. Veamos el siguiente versículo. Es Hechos capítulo 24. En esta porción solamente vamos a ver 4 porciones en Hechos donde está la palabra el peace, y una en Romanos. Vamos a la tercera, Hechos 24, 14 al 16. Dice Pablo también, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios. Ahí está la palabra, el peace. Pueden subrayarla. Tengo expectación gozosa, tengo fundamento en esta esperanza en Cristo, la cual ellos también abrigan, hablando de los judíos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí sacamos varias verdades de lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que la esperanza que él tenía, esa expectación gozosa, es en la resurrección, ¿verdad? Es en que el Señor nos lleve. Eso lo incentivaba a predicar a la gente para que ellos también tengan esta esperanza en sus vidas. Pero algo que él dice aquí, que esta esperanza nos purifica. Otros versículos nos lo van a decir en próximas clases, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 16 otra vez. Dice, y por esto, porque tengo esta esperanza, esta expectación gozosa de ver a mi Señor Jesús, procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La persona que vive sabiendo que Jesús viene en cualquier momento es esa persona que vive una vida de obediencia al Señor, porque sabe que lo va a ver pronto. A las mujeres yo sé que se van a relacionar con esto. Cuando uno está, el esposo está trabajando
Y uno anda en sus ocupaciones, ¿verdad? Pero cuando ve que ya falta como 1 hora para que Él venga, se pone todo mundo a la carrera, ¿verdad? A limpiar, a tener la comida lista, todo está nítido. Llega el esposo y ve todo perfecto y dice, uy, todo el día se la pasó, pero es en la última hora, ¿sí o no? Que estamos a la carrera, ¿verdad? Y no nos descubra, dice la hermana, pero es la verdad, porque uno sabe que va a llegar pronto. Si uno supiera que se va a demorar, se entretiene en otras cosas, ¿verdad? Sale de compras, se va al mercado, ¿verdad? Pero sabe que va a llegar pronto y se pone a limpiar. Es la misma realidad espiritualmente. Cuando uno está sabiendo que el Señor viene pronto y todas las señales indican que viene muy pronto, si vemos a Israel, vemos que está muy cerca la venida del Señor. Nos purificamos, tratamos de estar en lo más, decía el Señor Jesús, mi alimento es estar en los negocios de mi Padre. Estar enfocados en las cosas que valen, que no se van a quemar, las cosas eternas, ¿verdad? Sirviendo a nuestro Señor, amándolo, tomando tiempo para estar con Él en la lectura de la palabra, alabándolo con cantos, ¿verdad? Animando a otros, porque el Señor viene pronto. Limpiando, dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, porque yo no puedo decir que amo a Dios si no puedo amar a los que veo. ¿Cómo voy a amar al que no veo? Decía el Señor, nuestro amor a Dios se refleja en cómo tratamos a los demás, porque si yo digo amo a Dios y odio a mi hermano, dice las Escrituras, soy mentiroso. Porque no se puede amar al que no vemos si no amamos a los que vemos. Y aunque uno puede decir, es que los que vemos son difíciles de amar. Hay gente que no es tan amable. Esa es la palabra. Hay gente que no es amable, no se deja amar. Pero Dios nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener. Cristo, dice Filipenses, que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló, porque toma humillación amar a gente, a preocuparnos por ellos más que nosotros, darles el lugar a ellos más que a nosotros. Es difícil, es imposible humanamente. Tiene que ser a través de la presencia del Espíritu del Señor que nos lleva a esto. Pero el Señor es nuestro ejemplo, y Pablo también. Él dijo, yo amo a Dios y procuro no serle ofensivo ni a los hombres tampoco, pero eso nos va a dar la esperanza. La expectación gozosa nos hace servir a otros y amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Veamos las últimas 2 porciones. Hechos 26, del 4 al 10. Esta es la vida, dice el título en la Biblia, lo copié, es un título añadido, ¿verdad? Pero nos ayuda a entender la historia, la vida anterior de Pablo. Dice Pablo, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza, por el elpis de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Ven? Primero él dijo que la esperanza era conectada con la resurrección. Ahora dice, la esperanza se conecta con la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, por esta elpis, esta expectación gozosa que tengo, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Dice, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo le gustaba mucho ser un poco sarcástico en sus debates. Él hacía eso. También Elías, el profeta, lo hacía, ¿no? Pero ven, él dice, es la promesa que Dios nos ha dado, que Él nos va a resucitar. Los judíos esperan esto, pero claro, no. Pablo les presentó a Jesús, por quien podíamos obtener esa promesa, ¿verdad? Dice, la esperanza la conecta con la promesa, dice, la promesa
¿qué cosa? Dice, de la resurrección. Y dice, ¿por qué se juzga como algo imposible que Dios va a resucitar a los muertos? Si Dios todo lo puede, ¿no? Y Él mismo nos dice en Romanos capítulo 4, 15 al 22, acerca de esta promesa, de esta elpis, de esta esperanza. Dice, pues la ley produce la ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, esa esperanza, sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, hablando de gentiles, no solo judíos, de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ven, está hablando de la promesa, de la esperanza que da vida a los muertos. Dice, esa es la esperanza que tenemos en el Señor. El que hace las cosas que no son como que si fuesen. Pónganse a pensar, ¿no? Un muerto hace 2000 años, ya no, casi ni cenizas hay, ¿verdad? Ya no hay nada. Dice, las cosas que no son, las llama como que si fuesen. Nos llama por nombre. Él nos va a llamar, ¿verdad? Va a haber dice, con trompeta de Dios, con un llamado de Dios. Él nos va a llamar. Las llama las cosas que no son como que si fuesen. Y dice el versículo 18, Él creyó en esperanza, hablando de Abraham. Él creyó en expectación gozosa, en seguridad. Él creyó en el peace, esperanza contra esperanza. Iba subiendo su esperanza, ¿verdad? Esa expectativa, esa, ¿qué más dice acá? Esa seguridad, esa abrazarse, basarse en el fundamento de Cristo. Abraham hizo eso. Dice, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, nosotros, los gentiles, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó que Dios, aunque él muriera, porque tenía 100 años, y aunque su esposa estaba de 90, ¿verdad? O 99, ya no me acuerdo, 90 años, y él 100, él creyó que aunque ellos murieran, Dios podía cumplir su promesa, que era darles descendencia, ¿verdad? Tenía la esperanza, el peace, la expectación gozosa, y se convierte en el padre de la fe, porque él le creyó a Dios. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿le creemos nosotros a Dios? ¿Creemos que Él es nuestra esperanza permanente y segura? Y tenemos nuestra esperanza en Él, es el peace, esa expectación gozosa de que Él viene por nosotros, no nos dejará huérfanos, Él viene a rescatarnos, que Él viene para que estemos con Él para siempre. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Podemos decir sí, amén. Sí, Señor Jesús, yo creo que tú eres mi esperanza, y yo sé que tú tienes poder, así como creyó Abraham, que aunque esta mi carne sea deshecha, dijo el Señor Jesús, sé, ¿verdad? Puedo descansar en esperanza. Aunque mi carne sea deshecha, puedo descansar. Sé que el Señor me va a levantar, sea vivo o sea muerto, pero me va a llevar con Él. Y eso es lo que queremos anunciar, que todavía hay tiempo para que usted, si no tiene a Jesús, venga a Jesús, para que tenga esta esperanza en su corazón y se vaya también con el Señor. No se quede en esta tierra al tiempo de
castigo, de tribulación que viene, que se aproxima antes de que el Señor venga con nosotros a reinar por 1000 años en esta tierra. Son eventos del fin y el fin se acerca. El mundo pasa, el mundo se acabará, pero dice que el que cree en el Señor permanece con Él porque Él permanece para siempre. Que el Señor nos ayude a entender esta doctrina, esta enseñanza, y la atesoremos con todo nuestro corazón para vivir una vida en seguridad, una vida en paz, una vida que glorifica a Dios, una vida que en verdad se mantiene firme a pesar de las tormentas y de las tribulaciones. Vamos a darle gracias al Señor en oración. Bendito amado Señor, gracias por los ejemplos que nos das, que nos ayudan a entender cómo funciona esta esperanza que tú nos has dejado en Jesús. Una esperanza que permanece hasta el último suspiro, porque sabemos que la muerte no nos aparta de ti, sino más bien que nos une para siempre contigo. Señor, así como en el matrimonio es una unión para siempre, así nosotros contigo estaremos para siempre, Señor, por esta esperanza en Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que esta esperanza nos ayuda a mantenernos enfocados en ti, en tus negocios, en tus asuntos, Señor, procurando vivir una vida agradable, una vida con una conciencia limpia ante ti y ante los hombres, Señor. Gracias porque esta esperanza está vigente para todo aquel que quiera, Señor, el que crea en ti, Señor, tiene la esperanza de ser recogido, de ser amparado, de ser protegido, de encontrar refugio. Gracias, Señor, porque tú nos sacas del castigo que viene, Señor, nos guardas del mal, Señor. Gracias, Santo Padre, porque en ti, Señor, podemos confiar como lo hizo Abraham, que aunque esta nuestra carne se va desgastando, Señor, él creyó que tú eras poderoso aún para llamar lo que no existía como que existiera, Señor. Él creyó que tú podías darle un hijo y darle descendencia, algo imposible humanamente hablando, pero nosotros igual confiamos en tu palabra. Creemos que todo lo que tú has dicho es verdad, Señor, y que tú tienes poder para cambiarnos, tú tienes poder para darnos una nueva identidad contigo, Señor. Tienes poder para salvarnos, tienes poder para restaurarnos, tienes poder para llamarnos contigo, Señor. Así que te alabamos, te bendecimos, porque solo tú eres Dios, no hay nadie como tú, solo tú eres Santo, 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 Señor, y todopoderoso, un Dios de los imposibles, Señor. Gracias por la esperanza en Cristo Jesús. Te esperamos, Señor, ayúdanos a vivir nuestros días, a redimir el tiempo y recuperar, Señor, los terrenos que Satanás ha invadido, Señor. Extender nuestro territorio con nuestra familia, con nuestras amistades, Señor, alcanzarlos para tu gloria, Señor, con tu glorioso evangelio, porque tu evangelio es el poder tuyo para salvación. Sí, te bendecimos, Señor Jesús, y es en tu nombre poderoso que oramos. Amén, amén. Y amén. Amén. Adelante con Cristo, hermanos. Amén. Que el Señor me los bendiga. Amén.